Bueno, buenas tardes. La verdad es que esta situación nos tiene sobrepasados a todos. Muy complicado para los profes tratar de generar un espacio de continuidad para ustedes. Para ustedes debe ser muy difícil seguir todo lo que estamos haciendo. Se me ocurrió, gracias a mis hijos, que la mejor manera de hacerles una mini introducción a teoría literaria era grabar un videíto en YouTube. Debe ser la clase más pública del mundo, pero no creo que esté todo el mundo interesado en suscribirse. Así que esto es como una prueba piloto. Por supuesto que yo no puedo estar hablando 2 horas como si fuera una clase interactiva y ustedes no pueden preguntar, que ese es el problema, ¿no? Pero al menos tienen una forma de verme y de escuchar lo que les voy a contar. Nosotros cerramos el año pasado con la primer teoría, la primer corriente de teoría literaria, que era el formalismo ruso. Nosotros sabemos que el formalismo trabajaba la obra, trabajaba su forma, trabajaba el extrañamiento, lo que la volvía artificiosa, pero estos rusos no tenían en cuenta ni la historicidad, ni el momento de escritura, ni la vida del autor, ni el momento sociocultural. En determinado momento se van dando cuenta, no solo por la Revolución Rusa, sino por otras cuestiones, que esto ya no puede ser así, y tienen que empezar a ver que realmente tienen que empezar a tomar otros factores en cuenta. Entonces ahí aparece ya lo que nosotros decimos el final del formalismo y el inicio del estructuralismo. En ese final del formalismo, Jacobson genera este concepto que ustedes tienen en el texto, que es la dominante. Él piensa que las obras tienen varios elementos trabajando, no solamente adentro, sino elementos externos. Es decir, en una obra yo tengo personajes, tengo temáticas, tengo un tópico más importante, tengo algo de la estructura profunda que quiero decir en el mensaje. Todos elementos. Y afuera también. Afuera puedo tener un momento social que se está viviendo, un momento histórico. Puede haber un recurso que puede ser el terror, el humor, el chiste. Un elemento, dice Jacobson, de la obra que termina siendo focal, que es el elemento que dirige a todos los otros elementos, ¿sí? Es decir, como si algo dominara, por eso el concepto de dominante, la obra, e hiciera que todo lo demás se estructure alrededor, ¿no? Lo que plantea Jacobson en ese texto muy breve que ustedes tienen es que la dominante, insisto, puede ser un elemento interno o un elemento externo de la obra, que es importante, que hace que todos los demás le giren alrededor. Ahora, ese elemento con el tiempo puede cambiar, puede bajar esa dominante, puede caer y puede subir otra. Por ejemplo, si pensamos en el Quijote, uno puede pensar que en algún momento, no sé, la parodia a la novela de caballería era una dominante. Con el tiempo eso dejó de ser la dominante y puede haber habido otra. En algún momento podemos haber pensado que la estructura, la forma tan compleja que tiene el Quijote puede haber sido una de las dominantes. Y eso también puede haber caído con el tiempo. Hoy podríamos pensar que una dominante del Quijote son las figuras femeninas, porque leemos socialmente o culturalmente en clave de feminismo o en clave del acceso de las mujeres y de la importancia de las mujeres. Entonces, esa puede ser una dominante. Las dominantes van cambiando con el tiempo dentro de la obra. Cuando un elemento deja de ser focal y deja de ser dominante, no desaparece, se convierte en un elemento secundario y sube otra dominante, ¿sí? Y eso hace que la obra, y ahí enganchamos con el otro texto, que es el texto de Tiñanov, que la obra vaya evolucionando. La evolución literaria, o el concepto de evolución literaria que crea Tiñanov, es un concepto que tiene que ver puntualmente con la posibilidad que tiene una obra de perdurar en el tiempo. ¿Qué necesita una obra para perdurar? ¿No? Justamente esto. La posibilidad de que sus dominantes cambien, de que la obra se adapte a otro contexto, a otros lectores, a otro momento. Y todo eso que van a encontrar en el texto de Tiñanov les dice que una obra evoluciona en el tiempo cuando se ajusta, cuando puede sobrevivir, ¿no? Así como sobreviven las especies, como sobreviven otro montón de cuestiones, sobreviven las obras. Esto tiene que ver con, estoy pensando, con, por ejemplo, el concepto de clásico. ¿Cuándo una obra es un clásico? Bueno, una obra es un clásico cuando logra adaptarse a las circunstancias,
cuando por algún elemento que tiene focal sigue siendo interesante para otras generaciones y sigue importando, entonces se convierte en un clásico y sobrevive, evoluciona. Pensemos, ustedes en teoría 1 tuvieron que leer una tragedia conmigo, pensemos en la tragedia griega. En algún momento para los griegos del siglo V el elemento focal era educar a la polis, ir a ver teatro para educarse, para saber qué cosas no había que transgredir, cómo había que hacer caso a los dioses y demás para poder subsistir. Eso era el elemento focal, lo pedagógico. Hoy nadie creería que vamos al teatro a ver una tragedia griega para educarnos. Nadie creería que vamos porque tenemos miedo de lo que los dioses puedan hacer. Hoy el elemento puede ser psicológico. En algún momento el psicoanálisis tomó elemento de la tragedia y la tragedia sobrevivió justamente porque era valiosa para eso. Y si hoy pensamos en una tragedia griega, la dominante puede ser la temática. Si uno piensa en las temáticas de la tragedia griega, nosotros tenemos que pensar que casi todos los temas están en las tragedias. El amor, la traición, el incesto, el poder, las guerras. Entonces puede haber un elemento que sea tan importante como estructura profunda para la humanidad que haga que esa obra evolucione. Y a su vez fue evolucionando porque la dominante, porque el elemento focal fue cambiando. ¿Qué puede ir cambiando? El elemento focal interno, o sea, la dominante de adentro de la obra, o algo exterior, algo social, algo cultural, que haga que en determinado periodo de la historia yo lea de una manera y en otro momento lea de otra manera, y entonces la obra evoluciona. Estos dos conceptos, la dominante de Jacobson y la evolución literaria de Tiñanov, van de la mano, porque una obra evoluciona cuando sus dominantes van cambiando con el tiempo y se van adaptando. Perdónenme que gesticule mucho, pero necesito sentir que hablo con alguien. Eso por un lado. Y así es como vamos desapareciendo del formalismo, cómo se va terminando la corriente formalista, para empezar a entrar de a poquito en la primer corriente que vamos a ver más adelante, que es justamente el estructuralismo, donde aparece la noción de estructura, la noción de sistema. ¿Sí? El estructuralismo, ustedes lo vieron en Lingüística 1 con de Saussure, dominó casi toda la primera mitad del siglo XX, y pensaba que todo es un sistema con partes o con elementos interrelacionados funcionando adentro. Bueno, acá de a poquito empezamos a ver cómo la obra es un sistema, cómo ese sistema tiene partes que funcionan relacionándose entre sí. Entonces una obra literaria sería un sistema con partecitas que se interrelacionan, una de esas partecitas sería la dominante, y a su vez esa obra como sistema se relaciona con cosas de afuera, por ejemplo con otras obras dentro de la literatura, por ejemplo con el momento económico, con el momento histórico, con el momento social, y genera otro sistema más grande. Así pareció un sistema solar, como un planeta relacionándose con otros. A ese concepto de sistema vamos a ir entrando de a poquito. Pero para entender que vamos a entrar en el estructuralismo y en la noción de sistema, primero tenemos que saber eso, que un sistema es un todo integrado por partes. Acá la obra sería un sistema integrado por partes, cada parte cumple una función y en algún momento hay una que es más importante. Esa más importante es la dominante. La dominante tiene que poder resignificarse, tiene que poder cambiar con el tiempo para que la obra evolucione, que es el otro texto que ustedes tienen. No me quiero extender más, no puedo hacer una clase de 2 horas, ustedes no me pueden preguntar, es bastante complejo. Ahora voy a intentar mandarles el enlace de este video o subirlo a la clase para que a ustedes le quede como un anexo o como una ayuda de la primer clase de teoría literaria. Cuídense, quédense en casa si pueden, tranquilas y tranquilos porque vamos a salir de esta y las clases van a volver a ser normales y vamos a recuperar el tiempo perdido. Téngannos paciencia porque los profes estamos tratando de hacer cosas, de resolver, de inventar tecnología para llegar a todos. Y bueno, buenas tardes.